Abril. Hoy día nos toca hablar acerca de un tema fundamental en la economía que trata acerca de las doctrinas. Vamos a hablar acerca de las escuelas económicas, ya, para lo cual le voy a compartir el siguiente material. Un segundo. Ya, entonces, este es el material. La clase se va a dividir en dos clases debido a la amplitud del tema. Es bastante amplio el tema, entonces vamos a partirlo en dos clases, ¿ya? Sí, a ver. Acá, ya tenemos acá. Segundo. Ya, entonces vamos a dividir la clase en lo que es doctrinas 1 y de ahí nos vamos a pasar a doctrinas 2. Doctrinas 2. Ya. Listo. Ya, ahí les comparto. Buenos días. ¿Qué tal? Karina, José. Buenos días con todos. Bien, ya estamos con el material. Voy a explicarles. Primero voy a irme a lo que es la época antigua, ¿ya? O sea, no voy a ir de frente al mercantilismo, sino voy a ir a lo que es ya los orígenes de las ideas económicas, ¿ya? Entonces, para eso vamos a compartir este siguiente material, ¿ya? Sí, estamos en lo que es la economía. Vamos a estudiar hoy día las doctrinas económicas. Sí, todas sus características, todos sus postulados, representantes. Ahora, ¿frente a qué problema? Como ves en la caricatura, ahí hay un problema grave, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. A ver, alguien que me pueda especificar cuál es el problema principal que se ve en la pantalla. A ver, ¿quién podría decirlo? Ya están escribiendo, muy bien. Ya están mandando ya los primeros mensajes. Sí, aquí responden la mayoría responde ya. Acá todos con cámaras prendidas. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Felicito a todos los que están cumpliendo, ¿no?, las normas del colegio en cuanto al inicio de las clases, así con cámaras prendidas, buen enfoque. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Sí, como ya he escrito, ya aquí está, voy a leer, miren, acá dicen que una de lo que se puede deducir o sacar de la imagen es el mal manejo de las grandes empresas. O sea, la ineficiencia de los gerentes, de los administradores, hace que vayamos a esta situación. ¿Qué situación? La destrucción de los bancos. Sí, bancos destruidos, me escriben acá. Y también, más abajo me escriben, profe, los bancos se están quebrando. Sí, al quebrar los bancos, ¿te imaginas? Toda la economía se ve afectada, porque los bancos son los intermediarios en toda la economía capitalista. Es la empresa más próspera y es la empresa que canaliza los recursos de todas las personas. Y si estas quiebran, la gente se queda sin plata. Porque la mayoría, en el sistema capitalista, ¿no?, en un sistema desarrollado, ¿no?, hablamos, no en un sistema pobre como el peruano, porque aquí sí, la mayoría no tiene ahorros, la mayoría está endeudado más bien. En cambio, en países desarrollados, la gente tiene superávit. Y ese superávit lo lleva a los bancos. Por eso en Estados Unidos hay, mire, en Estados Unidos hay un exceso de bancos, se calcula algo de 20.000, 30.000 bancos, quizás más. Acá en Perú tenemos 4 bancos, los más importantes, lo cual demuestra el tamaño de la economía nacional, que es muy reducido en realidad, ¿no?
Sí, esta imagen entonces nos muestra a los personajes más importantes de la época, ¿no? Sí. A ver, tres personajes. Dime el nombre del que está en este momento señalando la flecha. Sí, ahí está. Ahí lo ponemos. ¿Cómo se llama él? Muy bien, Hanhachi. Correcto, correcto, correcto. Así es, Jordan. Muy bien, Cristian. Ahora, el otro, él. A ver, muy bien. Nuevamente, Hanhachi, Romero de la Cruz, Jordan Navarro, Pérez, José, Karina, Cristian. Muy bien. Este de acá, el tercero, no lo ubico, pero. A ver, el cuarto. ¿Alguien sabe quién es el tercero? Un poco complicado ese rostro, ¿no? Sí, el cuarto es Keynes, correcto, ¿ah? Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, se ve que todos están relacionados con las imágenes de estos personajes, que son los que vamos a estudiar hoy día. Sí, muy bien, caramba, todos han acertado a la primera. Sí, y es que se trata de conocer cómo han evolucionado las ideas económicas en la historia universal, cómo se han ido dando poco a poco. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y el objetivo principal de la clase es que el estudiante conozca los planteamientos económicos que van a servir para desarrollar la ciencia económica. Segundo, es que analicemos las diversas escuelas económicas, ¿no? En la etapa llamada etapa científica. Hay una etapa precientífica que hoy día vamos a ver. Sí, hoy día vamos a ver eso de la etapa precientífica que se refiere a las primeras épocas de la economía. Uh-huh. Y el tercer objetivo es que podamos identificar los principales teóricos, ¿no? Los principales académicos, científicos sociales que han aportado al desarrollo de la ciencia económica con esas teorías, con esos postulados. Sí, ese es el objetivo. Y por si acaso, este tema que estamos entrando y que culminamos la siguiente semana es uno de los principales temas preguntados en los exámenes de admisión. Sí, uno de los principales temas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Así seguimos. Ya están los objetivos claros, nadie tiene duda. Y entramos entonces a lo que es los antecedentes. Y como todos sabemos, el ser humano surge aproximadamente hace 2 millones de años, ¿no? A ver, alguien que me diga cómo se llama el primer hombre en la faz de la Tierra. A ver, ¿quién me apoya en ese tema? El primer hombre en la faz de la Tierra, ¿cómo se llama? ¿Adán? No. Muy bien, José. Muy bien, Rafael. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me escribe el nombre del...? Ajá, ya tengo dos, ¿ah? Ujú. Hay tres, ya. Hoy, dos nomás. Ah, ¿quién más se acuerda del primer hombre? Muy bien, cariño. Así es, Jordan. El primer hombre sobre la faz de la Tierra es el Homo habilis. El Homo habilis. Y el Homo habilis ya realizaba actividades conjuntas. O sea, para poder sobrevivir, él desenvolvía pues, un trabajo colectivo. Siendo aún carroñero, no podía vivir por su cuenta, solito, sino que tenía que ir así en grupo para defenderse pues, de los depredadores. Y esa es su actividad económica. Entonces, estos primeros hombres no teorizan, no hablan de la teoría económica, no, nada de eso, sino que ellos la viven. Ellos experimentan, ¿qué tal, Quispe? Ellos experimentan todo un proceso, ¿no? En el cual destaca la actividad económica fundamental, que es la cacería, ¿no? Que es la cacería, sí.
Ahí vamos a ver, miren, en la sociedad primitiva, ¿sí? Y en la sociedad primitiva recalcamos, repetimos, que no quede duda, el hombre primitivo, ¿no? Es el que desenvuelve pues todos sus esfuerzos para sobrevivir realizando actividades económicas fundamentales como la caza y la recolección. El habilis, el erectus, el neandertal y el cromañón, ¿no? En ese orden, más o menos. Bien, y así, nomadismo, trabajo colectivo, cacería, trogloditas, etcétera, etcétera. Y poco a poco va avanzando hasta llegar a una época llamada la Revolución Neolítica, la cual dará inicio a la siguiente etapa, el esclavismo. Y en el esclavismo encontramos las pruebas económicas más antiguas en un documento escrito por un pueblo llamado los judíos. Los judíos tienen una cualidad que registran sus experiencias en un libro llamado el Antiguo Testamento, donde plantean la llegada del Mesías, ¿no? La llegada del Mesías, y que en el fondo va a ser un problema económico, ¿no? Una visión idealista, una visión de deseo, de ganas, ¿no? Y los profetas, o sea, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes de esta sociedad teocrática van a establecer algunas características. Por ejemplo, mira, uno, todo está en el Antiguo Testamento. Ahí, en ese libro, se justifica la existencia entre ricos y pobres. O sea, no se cuestiona la desigualdad económica, ¿no? Dicen, si hay un hacendado, un gran pastor, o ganadero, mejor dicho, es normal. O sea, los judíos, en sus escritos, justifican la desigualdad económico, social y política. No critican. ¿Sabes quién fue el gran crítico de los judíos? A ver, ¿quién me pone su nombre? ¿Quién fue el que criticó todo ese orden que habían organizado los judíos en este Antiguo Testamento? Es súper extra conocido. Muchos hoy día se han vuelto a seguir a este personaje en diferentes iglesias. A ver, ¿cómo se llama ese personaje que cuestionó fuertemente al judaísmo? Ajá, muy bien, Cristian, correcto, Jordan, muy bien, muy bien. Claro, por eso fue crucificado, ¿no? Por esa razón. No van a ser crucificado porque es un judío consecuente, ¿no? Es un judío rebelde. Cristo es un judío rebelde, ¿no? Y cuestiona todita la mayoría de enseñanzas judías es cuestionada por Cristo, ¿no? Este punto, por ejemplo, este punto, ¿no? Entre ricos y pobres, en la famosa parábola del, de la aguja y el camello. ¿Alguien quisiera contar esa parábola por micro prendido para ponerle una nota altísima? ¿Quién se anima? Nadie quiere una nota alta. Voy a abrir mi registro. Sí. Esperamos un voluntario para que cuente la parábola. Es archi súper conocida. Estoy abriendo el registro. Alguien que desee contar esa parábola. Ya. A ver, ¿quién se animó? ¿Quién se animó? ¿Quién se animó? Ya. Entonces, a ver, creo que levantó la mano por ahí. Ajá, ya lo escribieron ya. Sí, lo voy a leer entonces. Dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esta parábola o esta enseñanza surge de una experiencia que tiene Cristo cuando está predicando, ¿no? El objetivo es llamar a la población a esas ideas, porque esa es una constante en el ser humano, ¿no? Que sus ideas sean aceptadas por los demás, sean ideas correctas, incorrectas, ideas
inocentes, ideas malvadas, perversas, ideas, etc. La cuestión es que haya seguidores, porque lo contrario no valdría de nada. No estoy hablando solito, para él nomás no tiene mucho sentido. Pero si tiene 10 seguidores, mejor el discurso. 20 seguidores, 30 seguidores, ¿te imaginas? 50, 100, 200 seguidores, wow. Y eso tiene, pues, ventajas, ¿no? Para una persona que se convierte como un caudillo, más o menos. Entonces, él tiene bastantes seguidores. Y esa de seguir a Cristo le va a dar, pues, ventajas como, por ejemplo, la salvación eterna, llegar al paraíso, ¿no? No ir al infierno, además se acerca el fin de los tiempos. Bien, y es así que la gente se acerca a Cristo para plantearle que lo va a seguir. Y ahí forman pues sus 12 apóstoles, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar una cosa muy interesante. Un hombre rico de en la zona de prédica de Cristo, en la zona de Jerusalén, ¿no? Ahí va a acercarse a Cristo y le va a decir que quiere seguir a Dios y a su Hijo en la tierra, que es Jesucristo, ¿no? Y ahí Jesús le va a plantear una cosa clarísima, le va a decir, ¿quieres seguir al Hijo de Dios? Ya, entonces, en este momento tienes que dejar todas tus riquezas para los pobres. Ujú. Sí, da todo tu plata, todas tus propiedades, ¿no? Tu ropa, tus animales, todo, entrégalo a los pobres. Y cuando hagas eso, te esperamos acá, vienes y te unes a nuestra misión, ¿no? Que es predicar la palabra de Dios. A ver, ¿qué respondió el rico cuando le dieron esa prueba? ¿Aceptó o rechazó? Sí, el rico lo pensó mucho, ¿eh? Y dijo, ¿cómo voy a abandonar tanta riqueza que he creado, ¿no? Estafando, robando, matando. ¿Cómo voy a abandonar tantos privilegios, ¿no? Y sencillamente rechaza a Cristo y se va. Y ahí es donde Cristo lanza esa frase famosa mundialmente, donde hace su deslinde con los ricos, ¿no? Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Exactamente, así es, ¿ya? Entonces así se va a dar esa famosa parábola que estamos iniciando la clase a través de una explicación económica del Antiguo Testamento. Así es. Y también algo muy interesante es que restringe los derechos de propiedad. O sea, establece ya, está bien, puede haber ricos ya, pero no van a ser ricos pues que dominen todo, ¿no? Tiene que haber cierto límite. Ajá, eso establece el límite a la gran propiedad, ¿ya? Eso es algo también interesante de analizar para evitar pues que uno de todos se convierta en el que domine todo, ¿no? Claro, porque hay mecanismos de apropiación de otras tierras, endeudarlos, ¿no? Amenazarlos, derrotarlos, etcétera. También va a destacar sus principios rectores de justicia, ¿no? Y piedad. Esto sí va a ser fuertemente criticado en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? La piedad, ¿no? El ser contemplativo, el ser buena gente, ¿no? Sí, por eso Federico Nietzsche lanza su famoso libro, ¿no? Acerca de este tema. Nietzsche es un filósofo que critica fuertemente a los cristianos, ¿no? Por esta actitud que tienen con los demás, que en vez de ayudarles a que crezcan, ¿no? Sí, es bondad, piedad, ¿no? Es una actitud así de complacencia, ¿no? Con lo que está viviendo la gente. Sí. El libro se llama El Anticristo, ¿no?
Sí, a ver, voy a comprobar ese nombre porque ya tiempo no lo estamos tocando. Ujú. A ver, un segundo. Ujú. Ahí está. Mira. Perdón. Sí, también hay un libro llamado El Anticristo. Sí, 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 sí. Me acordé bien. Y el otro libro se llama Así habló Zaratustra. El otro libro es Más allá del bien y del mal. Sí. Son libros donde Federico Nietzsche hacía sin ninguna piedad. Él dice que la piedad es pérdida de tiempo, la piedad, la compasión, es una actitud negativa. Federico Nietzsche aplasta sin misericordia, sin contemplación, la actitud, ¿no? de ser contemplativo, de ser solo un observador, sintiendo pena y más pena y pena y pena, ¿no? Dice que eso es de perdedores. Acá lo que hay que sacar adelante es al superhombre. Y el superhombre no es nada contemplativo, nada observador, menos un hombre triste que sufre por los demás, sino es un hombre que tiene mucha iniciativa, bueno, todo lo contrario, ¿no? Y se va contra el cristianismo y sobre todo con la actitud de los sacerdotes, ¿no? Sí, eso ya es en el siglo XIX, ¿no? Donde plantean sus conferencias y en sus libros, ¿no? Esta famosa tesis contra la piedad, contra la misericordia. Entonces los tres libros, ¿no? Que el cristianismo no recomienda leer, pero sí el mundo académico lo ha difundido mucho, es Federico Nietzsche, Así habló Zaratustra, el otro libro se llama Más allá del bien y del mal, y el otro es El Anticristo. El Anticristo. Tiene muchos libros, este personaje. Muy bien. Listo. Recuerda que Friedrich Nietzsche está pues en la lista de los primeros filósofos del mundo, ¿sí? Y critica fuertemente este postulado que plantea el esclavismo judío. También los judíos plantean pues castigar, ¿no? Castigar los abusos del comercio y la usura. En realidad pues los judíos están en contra del comercio y en contra de la usura. Pero como no pueden hacer nada porque los comerciantes son gente poderosa, los usureros son los banqueros de la época, entonces simplemente hay que castigarlos, ¿no? Hay que castigar esos abusos, esos excesos que cometen estos personajes, ¿ya? Sí, porque los judíos van a establecer una teocracia. A ver, ¿quién me dice el nombre del rey más famoso de los judíos? Un rey todopoderoso, rico, muy, muy, muy poderoso de aquella época esclavista. Judío, judío, judío. Ya. Te voy a dar una pista, ¿ya? Para que lo saques rapidito. Él salía de... Ajá, ya salió el nombre. Él salía de la zona de Medio Oriente, ¿no? Con 3, 4, 5 barcos vacíos. Vacíos, ¿ah? Y se iba un mes más o menos. Después regresaba llenecito de joyas, piedras preciosas, ¿no? Y hasta se ha hablado, pues, sí, se ha hablado de las catacumbas, ¿no? De un lugar así donde él ha enterrado todos esos tesoros, ¿no? Sí, tuvo como 200, 300 mujeres, hasta el punto de que, y mucho se alaba su sabiduría, ¿no? En la cual dos mujeres se disputan a un recién nacido, ¿no? A un bebé. Y las dos mujeres van y le dicen, pues, que ese bebé le pertenece a ella y a la otra, las dos. Dicen que son la madre. Y ahí este rey judío plantea pues de que ordena a un soldado que agarre el bebé y lo parte en dos y mitad mitad le tendría a las mujeres que son las madres, ¿no? Y es ahí donde la verdadera mamá le dice, no, no toques al bebé, entrégale a ella. Y ahí es donde él se da cuenta que la verdadera madre es capaz de entregar a su hijo para que no lo maten. Y es ahí donde él decide ya, entrégale a la mujer que ha dicho que no maten al bebé. Listo.
Sí, es el rey Salomón. Una biografía muy interesante de conocer de cómo saqueaba, ¿no?, a los pueblos vecinos, porque tiene pues un poderoso ejército. No te olvides que los judíos son soldados, ni hablar de Gedeón, Josué, Sansón. Uy, esa historia sí que es extremadamente violenta, ¿no? Sí, pero no viene al caso hoy día porque estamos viendo solamente la cuestión económica. Sí, ajá, no te olvides, ¿ah? A ver, ¿alguien sabe qué significa Jehová? ¿Alguien, la etimología de Jehová, que explicita bastante la cuestión judía y sus verdaderos intereses, ¿no? Sus verdaderos objetivos? Sí. A ver, ¿quién me dice qué significa Jehová? Vamos, chicos, se acaba el tiempo. Algunos me dicen hijo de Dios. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, sigamos aportando a la clase. Uh-huh. Ya, para ganar tiempo, voy a tener que decir el significado. Alguien me dice, el que fue, no, el quien será es y fue. Otra idea que plantean por el chat. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya. Etimológicamente, la palabra Jehová del término judío, ¿no?, significa el Dios de los ejércitos, ¿sí? El Dios de las tropas, ¿no?, de los militares. Y eso se comprueba a través de sus más grandes representantes como Gedeón. A ver, estudiar a Gedeón. ¿Quién fue Josué? ¿Quién fue Sansón? Estudiarlos a ellos. Ya desde el propio David ya se ve esa actitud, ¿no?, de derrotar al enemigo a toda costa. Sin importar que el enemigo sea un poderoso gigante, tienen, tienen el objetivo, ¿no?, de apropiarse de otros pueblos, sobre todo las mujeres. A ver, y los judíos, una vez que derrotan al enemigo, se quedan con todas las mujeres, se quedan con las mujeres maduras, se quedan con las ancianas o prefieren a las más jovencitas. A ver, ¿qué dicen ustedes? Está escrito en la Biblia. Les invito a leer la Biblia. Ahí está escrito, selecciona a toda mujer que no haya conocido varón. O sea, están indicando de que deben llevar pues a las vírgenes, a las chicas que son vírgenes, y ellas van a formar parte del harén de los líderes judíos, ¿no? Por eso Salomón, muchos calculan cientos de esposas, así es, ¿ya? Bien, también se oponen al embargo de la ropa. Dice, ¿cómo le vas a embargar la ropa? Entonces, ¿con qué va a abrigarse? Y se muere, ya, ¿cómo te va a pagar? ¿No? Entonces, se oponen a eso. Y eso hasta ahorita se da. Está prohibido embargo de camas, de cocinas, de ropa. No se puede embargar eso, está prohibido totalmente. Ahora, lo que sí se puede llevar de tu casa es tu propia casa, ¿no? Tienes que salir con tu ropa, ¿no?, a la calle. Se puede embargar tu televisor, ¿no?, tu carro, se puede embargar todo eso. Uh-huh. ¿Ya? También los útiles de trabajo de los deudores. No le puedes embargar pues su herramienta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el arado no se puede embargar, ¿no? La pala, ¿no? Esas cosas son intocables para los judíos. Y tienen razón, pues, ¿no? Tú le quitas eso y la gente se muere, pues, ¿no? Se muere de hambre. Ahora, en el esclavismo, los que han sintetizado mejor las ideas, ¿no?, basadas en los planteamientos griegos, mesopotamios, chinos, hindúes, fenicios, etcétera, etcétera, son los griegos. Los griegos destacan, sí. Y los griegos destacan por ser esto, mira, una aproximación racional a la ciencia en general. A ver, alguien que me diga cómo se llama la madre de las ciencias. ¿Cómo se llama esa rama o ese origen racional que poco a poco va dando origen a todas las ciencias en general? Sí, un voluntario, la madre de las ciencias.
Muy bien, Rafael, correcto. Sí, es la filosofía, la filosofía. Por eso todos los que van a hablar de economía son filósofos. Todos los que ahorita vamos a mencionar son filósofos. Mira, esto es desde el año 500 hasta el año 300 antes de nuestra era y se caracteriza pues por las guerras griegas, ¿no? Sí, y ahí destacan, repetimos, los filósofos, los cuales plantean de que la única forma de obtener más riquezas es trabajando de la mejor manera. Y trabajando de la mejor manera es ser eficiente. O sea, no hacerlo en 10, 20 pasos, sino hacerlo en 5 pasos, de manera rápida y bien hecho. ¿Ya? No estar jugando, no estar perdiendo el tiempo, no estar divagando o extendiendo la faena innecesariamente. Tienes que pensar bien qué vas a hacer. Y en eso tienes que definir 2, 3, 4 etapas para de esa manera obtener el objetivo, ¿no? Conseguir el objetivo. Por eso hablan, ellos son los que hablan de la palabra eficiencia, ¿no? Que en realidad significa actuar de la mejor manera, evitando pues desperdiciar el tiempo, ¿no? Las fuerzas, etc. Y para eso necesitan pues una organización, porque eso no se logra así de la nada. Tiene que haber una organización de la gente, responsables que realicen actividades y todo en función a una concepción del mundo antropocéntrica. También son religiosos, ¿eh? Los griegos, por si acaso, son politeístas, pero su religión es amoral. O sea, a ellos no les interesa ni el bien ni el mal, les interesan los resultados, que sean eficientes. ¿Ya? Por esa razón es que los griegos destacan en el aspecto racional, ¿no? Dejan de lado los valores, el bien, el mal, etcétera, etcétera, y se enfrascan en los resultados. Sí, por eso sus dioses son respetados, considerados, pero al final de cuentas lo que manda es la decisión humana y lo que manda es los resultados de esas decisiones, ¿no? Sí, por eso ellos tienen dioses para todos los gustos. Por ejemplo, si soy el jefe y amo de toda la zona, a ver, ¿quién será el dios más importante? ¿Mm? Con la letra Z. Z, Z, Z. Vamos, ¿quién lo dice? Claro, dios de dioses. Dios de dioses. Zeus, ¿no? El dios del rayo también, ¿no? A ver, ¿y quién será el dios de la guerra? El dios de la guerra, Ares. Muy bien, Ares, Ares, sí. ¿Quién será el dios del inframundo? Hades, correcto, Hades, sí. ¿Y quién será la diosa de la sabiduría? Atenea. La diosa de la belleza, Afrodita. El dios del vino, el dios de Baco, Dionisio, ¿no? Dionisio, Baco, ¿no? Muy bien. El dios del mar, Poseidón, ¿te acuerdas? No, no, Aquaman no es, Aquaman es otro, ¿no? Poseidón es el todopoderoso hombre del mar, ¿no? El dios del mar. Y así, la lista es larga lista, son politeístas, ¿ya? Pero no le dan tanta importancia a la religión, más importancia le dan a los resultados de su organización, a la eficiencia del trabajo, ¿no? Sí, ese es el objetivo de todo eso, ¿ya? Muy bien. Ahí destaca, por ejemplo, Hesíodo. Hesíodo, mira lo que hace. Él es el que habla de escasez y dice que la escasez es un mal que se ha liberado por los dioses, ¿no? De la caja de Pandora, ahí ha sido liberado ese mal y los dioses pues están castigando a la gente, ¿no? Con escasez. Sin ver la raíz de la especulación, del esconder los productos, de la mala producción, Hesíodo le atribuye la ausencia de productos
a los dioses, un castigo divino más o menos. Y también plantea lo que Adam Smith va a desarrollar más adelante. O sea, este es el precursor de Adam Smith, Hesiodo, ¿no? Que es la eficiencia en el trabajo. Los mejores resultados dan un trabajador que acomete su trabajo de manera adecuada, siguiendo pasos, no a la que salga, sino preparándose para este fin. Ese es Hesiodo, mira. Xenofonte, el otro militar, historiador, economista, bueno, en aquella época los filósofos hacen de todo, ¿no? Sí. ¿Qué dice Xenofonte? Dice que es el individuo el que debe tomar las decisiones, no el colectivo, ¿no? No la sociedad, sino cada uno debe ser. Y él es el que inventa la palabra economicus, juntando dos términos, ¿no? Uno que es, ahí mire, oikos significa la casa, ¿no? Y nomos es la administración. Entonces, para Xenofonte, económicos significa administración eficiente de la casa. Y ahí está el inicio de la palabra economía, que lo tenemos con Xenofonte, que también está en pantalla, miren. Ahora, uno de los más destacados, ¿no? Racionales que explican la cuestión económica es Platón. Sí, él analiza la estructura política y económica del Estado griego en su libro La República, donde él plantea, frente al análisis de la sociedad griega, él plantea que la única salida es construir una ciudad especializada, ¿no? Una ciudad que tenga predominio de especialistas, gente preparada. Y para que la gente se prepare no pueden hacer todo, no pueden haber todistas, sino que debe haber una especialización o división del trabajo. Sí, Platón va desarrollando la idea de Hesiodo, ¿ya? Eso ya había hablado ya de la especialización, y Platón lo desarrolla. Mira, dice que el estado ideal, el estado que hay que buscar, alcanzar, debe tener como base el liderazgo de los sabios y la eficiencia en todo el accionar de ellos, ¿no? Entonces, cualquiera no puede gobernar, dice. Deben gobernar los más preparados. Y obviamente que los más preparados son los filósofos, que son ellos. Platón está argumentando que el poder debe caer en ellos mismos, en los filósofos griegos. Es astuto, es un zorro, este tal Platón, ¿no? Es uno de la escuela idealista de la filosofía griega, seguramente ya lo han visto en su curso, ¿no? Y es ahí donde plantea y deslinda, ¿no? Dice que existen dos clases de personajes, ¿no? Uno, los gobernantes, que deben actuar como guardianes y auxiliares de la población, y los gobernados. Los gobernados son los trabajadores, los artesanos. Los artesanos no pueden dirigir nada porque no están especializados, pues, como los filósofos, como los militares. Entonces ahí ya está haciendo un deslinde, una separación, ¿no? Entre el pueblo griego, ¿ah? No estamos hablando de los esclavos, porque los esclavos no son considerados pueblos, son considerados herramientas, objetos parlantes. Así lo consideran los griegos a los esclavos. Estamos hablando de la población griega, o sea, de las personas libres, ¿no? Tanto ricos y pobres. Y evidentemente que los filósofos tampoco cuestionan esto. Los filósofos griegos, que son esclavistas, ¿qué van a cuestionar? Pues el sistema donde ellos están favorablemente acomodados, ¿no? No sería ilógico que uno de los ricos cuestione su riqueza, ¿no? Diga, no, que nos hemos hecho ricos por el trabajo de miles de esclavos que hemos matado, maltratado, explotado. No es lógico, ¿no? Ellos van a ocultar más bien. Ellos van a ocultar todo ese sistema de oprobio
sistema de injusticias, de esclavitud y explotación inmisericordia de los esclavos griegos. Así es, ¿no? Entonces, más bien justifica y explica de manera muy, muy sencilla que en la sociedad existen dos clases: los gobernantes, que deben ser los guardianes y auxiliares, y los gobernados, que son la mayoría, que no están preparados, por lo tanto debe obedecer las órdenes de los más preparados. Ese es Platón. Mire. Su discípulo, Aristóteles, bueno, hubiera sido interesante hablar de Sócrates también, ¿no? Porque Sócrates también tiene sus postulados, pero lo superan Platón y Aristóteles. Aristóteles sobre todo. Este es el más astuto de todos. Mira. Él plantea que la propiedad privada cumple una función útil, o sea que es algo favorable, y no debería reglamentarse ni restringirse. Cuando él plantea eso, estamos hablando de un Aristóteles pobre, humilde o rico. A ver, ¿quién es Aristóteles realmente? Si uno busca su biografía, se va a encontrar pues, con esa sorpresa, ¿no? Porque muchos pensarán que los filósofos son pobres, ¿no? Son ricos, son gente humilde, ¿no? Eso es mentira. La mayoría de filósofos, ¿sí? Son gente adinerada, ¿no? Sí, son gente que ha tenido pues mucho ocio, que significa que ellos van a poder tener tiempo para poder estudiar, ¿no? Poder avanzar en todos los conocimientos. Y es tan avanzado este Aristóteles que tiene hasta nombres como padre de la lógica, padre de la biología, padre de la psicología, que es padre de toda la ciencia, este Aristóteles, ¿ves? Entonces no se trata de cualquier personaje, estamos hablando de uno de los más importantes, ¿no? Hasta le llaman padre de la filosofía occidental. Sus ideas han influenciado en todo el mundo europeo, ¿sí? Cuya chapa era el Estagirita, ¿no? El Estagirita, el filósofo, ¿sí? Muere a los 62 años en Macedonia. Este es el profesor de Alejandro Magno. ¿Ves? Ahí están las riquezas que él tiene una buena educación, la Academia de Atenas, ¿no? Es alumno de Platón. Aborda todos los campos. Tiene alumnos famosos como Alejandro Magno, Ptolomeo, Teofrasto, Aristófanes, ¿no? Tiene Eudemo de Rodas, Clearco de Solo, Fanias, bueno, gente muy poderosa de la época, muy poderosa. Bueno, y tiene toda una vida muy, 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 muy productiva. ¿Sí? Entonces, ya, bien. Entonces ahí lo dejamos a Aristóteles, su biografía está muy amplia, muy amplia. La cuestión concreta es que él no es nada pobre. Nada pobre, nada pobre. Hasta tiene un tutor Proxeno de Atarneo, y lo envían a Atenas para que estudie pues nada menos con el mejor de todos, que es Platón. 20 años discípulo de Platón. Sí, 20 años estudiando ahí con todas las comodidades, todas las facilidades, sí, que tiene estar en ese lugar de privilegiados, en el lugar de privilegiados, ¿ya? Entonces, no olvidarse de este tema. Bien, continuemos más con la economía. Dice que las necesidades de la gente son moderadas, ¿no? Pero sus deseos son ilimitados. O sea, la gente puede desear muchas cosas, ¿no? De manera incontrolable, ¿no? Infinitamente hablando, ¿ya? Pero sus necesidades sí se pueden controlar, ¿no? Las necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? Él sí es bien claro en este punto.
También argumenta que el trueque es realizado para satisfacer necesidades básicas, elementales, ¿no? Las naturales, que son la alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí, y también se opone al intercambio, se opone al dinero. A ver, ¿qué significa que Aristóteles se oponga al dinero? Que a ver, Aristóteles viene de una familia de comerciantes, una familia de terratenientes o una familia a ver, de artesanos. A ver, ¿cuál marcarías? Aristóteles, ¿de dónde viene para que hable de esta manera? Porque los pensadores no hablan por hablar, ellos representan a la clase social en la cual han nacido. Entonces, ellos tienen que argumentar pues todas esas ideas, ¿no? Defendiendo su clase social. No van a ser tan ingenuos de plantear cosas contrarias, ¿no? A menos que se pasen por el otro bando. A ver, creo que se fueron. Ahí voy a una chequeada. Ahí están, ¿ves? A ver, voy a preguntar a Romero María. Dígame, Aristóteles, para que plantee esta idea, ¿él es origen hacendado, origen comerciante o origen artesanal? Vamos, Romero. Origen comerciante. Ya, hay una idea, muy bien, señorita, gracias por su respuesta. A ver, de la Cruz, Jordan, oponerse al dinero, estar en contra del dinero, significa que eres de origen hacendado, comerciante o artesano. A ver, de la Cruz, tu respuesta, por favor. Ya, no se escuchó. Prendiste el micro, pero no se escuchó. Un poquito más fuerte, por favor. Nada, no se escucha. A ver, continuamos ya. Sí, a ver, Mía, ¿cuál de las claves te quedas? Mía. Nico Ortiz. ¿Con qué clave apuntas? Vamos. A ver, Ledesma. Vamos, Ledesma. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál de las tres? Ya, entonces vamos a decir que es un hacendado, ¿no? Porque los comerciantes están con el dinero a la mano. Los comerciantes están, su vida pues es el intercambio de mercancías y no, ellos no son a favor del trueque, ¿eh? Los comerciantes son a favor de la compra y venta de estas mercancías. Así es. Entonces, él es de origen hacendado, un origen terrateniente, ¿no? Exactamente. Así es. Y también, mire, algo muy avanzado para la época que logra Aristóteles, logra diferenciar el valor de uso y el valor de cambio. El análisis y denuncia pues, de los comerciantes y del dinero le lleva a identificar que las mercancías tienen una utilidad determinada, pero a la vez tienen un precio. Esa es una diferenciación muy, muy, muy valiosa que hace Aristóteles en cuanto al manejo económico de las mercancías y los productos. Muy bien. A ver. Bien, acá hay una pregunta bastante compleja, muy amplia, que hace una compañera del salón y que solamente tendría una respuesta muy sencilla, ¿no? Sí, es que no estamos en cualquier sociedad, sino que esta sociedad ha sido creada, ha sido moldeada más o menos hace 500 años en el mercantilismo. Y luego en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, entramos a la sociedad capitalista industrial, la cual llega a su máximo desarrollo y tocando techo ya, estamos en una sociedad capitalista monopólica. Entonces, estas personas, que son las que han creado esta sociedad, es la burguesía,
establece una serie de características que estás describiendo en la pregunta. Claro, sí, la doble moral, la doble moral, ¿no? Te dicen una cosa, pero en realidad hacen otra cosa, ¿sí? Te dicen que van a luchar por ti en el Congreso, y entran al Congreso y hacen totalmente distinto, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí hay toda una explicación histórica de cómo se ha creado esta sociedad y que hoy día, pues, muchos están inconformes con esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Sí, cuestionan mucho a la persona cuando expresas tu libertad, tu forma de pensar autónoma. Uy, te critican duro. Y dicen, ¿qué se ha creído, no? ¿Por qué? Da su opinión, critica lo que estamos viviendo hace 20, 50, 100 años, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe? ¿Por qué se critica? Sí, pero si es obediente, ahí sí, ¿no? Si es cucufato, así, ¿no? Tranquilito, sin criticar nada, ya lo aceptan. Pero si te pones a estudiar, ingresas a la universidad, la mayoría no te ve bien, porque ya no hace lo mismo que hacen todos, ¿no? Bueno, esto es un conjunto de características que el tiempo no nos permite abarcar mucho, porque la pregunta es muy profunda, es en cuanto al modelo de sociedad en el cual estamos viviendo y cómo se ha impuesto. Para eso recomendaría mucho el campo de la historia, la filosofía y la economía, ¿no? Esos tres campos, su estudio nos pueden dar respuestas muy, muy acertadas de lo que hoy día tenemos que enfrentar. Bien, este es el Imperio Romano, ya la sociedad romana, el más grande aporte no es económico, el aporte de los romanos es el derecho, las leyes que van a reglamentar, van a normar todas sus características romanas, ya sea la vida económica, la vida social, la vida pública, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí tenemos a los más destacados romanos, destaca Cicerón, el cual traduce el libro más famoso de la época, que es Economicus de Genofonte. Uh-huh. Favorece y apoya a la agricultura, como ya todos sabemos, porque es de familia hacendada, terrateniente, ¿no? Sí. Y critica, no, normalmente, naturalmente va a criticar pues a los artesanos, ¿no? Va a criticar a los pequeños comerciantes. Dice, la avaricia no sirve para nada, ¿sí? El lujo, critica el lujo, dice, ¿no? Las guerras, las conquistas, sí. Ese es Cicerón, ¿eh? Uno de los más grandes oradores que ha tenido Roma, mire, y Plinio el Viejo, este es autor de Historia Natural, reconoce la utilidad del cultivo intensivo, o sea, una agricultura más avanzada, más evolucionada, ¿sí? Y condena el latifundio, está en contra del latifundio, ¿no? Que sea cultivado por manos serviles y esclavas. Una idea muy, muy avanzada en la época. Enemigo del lujo total. Este es enemigo después del derroche, de las cosas, ¿no? De la moneda y de la importación de mercancías extranjeras. Aquí ya se puede ver algún rasgo mínimo del proteccionismo. Sí, Plinio el Viejo defendiendo a sus compatriotas, ¿no? Del ataque comercial, ¿no? De otros pueblos, va a plantear esto de impedir, estar en contra de que se importen mercancías pues, de Grecia, de Fenicia, que son los más grandes comerciantes de la época, si está en contra de eso. ¿Bien? Y luego Virgilio. Este es autor de Geórgicas, una obra donde va a elogiar la vida del campo, la vida rural. Dice que ahí es más tranquilo, es más adecuado, ¿sí? Y por lo tanto, él trata de restaurar, ¿no? Restaurar las condiciones agrarias más sanas. ¿Y cuáles son esas condiciones agrarias más sanas? Uno, mira, ¿no? Por ejemplo, eh, la vida con la naturaleza, la alimentación, el trueque, ¿ves? O sea, no hay lo que en la ciudad se da, en la ciudad es full comercio, full artesanía, full dinero, ¿no? En el campo no, en el campo es diferente la vida.
Evidentemente que en el campo los que gozan, los que viven bien son los hacendados, los terratenientes romanos. A ver, mira la vida del esclavo romano, mira la vida del campesino romano, ¿ves? Entonces ahí se ve clarito el carácter de clase de estos pensadores romanos, ¿no? Y cómo han planteado. Ahora, en la época feudal tenemos a San Agustín de Hipona, ¿no? Este filósofo sacerdote es el que va a hablar por primera vez de algo que hoy día está muy de moda, ¿no? Muy difundido. Mire, hace más de 800 años, un sacerdote se dio cuenta de que un producto puede ser valorado no solamente por el costo de producción, sino también por el grado de utilidad que tenga. Y a eso hoy día se le conoce como la teoría subjetiva del valor. Planteando que las necesidades se determinan individualmente y cada cosa recibe un valor diferente proporcionado por la utilidad, por el uso que tenga. Muy hábil este famoso sacerdote en estas épocas, ¿no? Y es representante máximo de la escolástica, del pensamiento religioso católico, ¿no? En la cual pues enseñan todo el dogma religioso de aquellas épocas, ¿no? Sí. También destaca el famoso Tomás de Aquino, con su libro llamado Suma Teológica. Ahí es donde él extrae el pensamiento aristotélico y lo fusiona con la Iglesia Católica, con la religión, estableciendo lo que hoy día se llama la doctrina católica. Sí, es el pensamiento aristotélico llevado por uno de los genios de la Iglesia Católica, que es Tomás de Aquino, ¿no? Y le da toda una estructura filosófica, racional, pero basada en la fe, basada en la fe. Sí, hay una reconciliación de la Iglesia con la propiedad privada. Antiguamente la Iglesia rechazaba la propiedad privada. Mira a Cristo, ¿no? El fundador de la Iglesia cristiana, rechaza la riqueza, rechaza a los ricos, rechaza el lujo, la pomposidad, el derroche, y plantea pues una vida humilde. En cambio, los padres de la Iglesia Católica de ninguna manera hacen eso. Ellos más bien justifican que la Iglesia debe tener sus propiedades, ¿no? Debe haber cierto grado de ceremonialidad, lujo, ¿no? Y reivindica la actividad económica. Sí, entonces ellos son los que van a establecer eso, ¿no? También están en contra de la desnudez y fundamentan la importancia de la vestimenta. Ese es el famoso Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Y aquí entraríamos a las doctrinas económicas, para lo cual voy a pasarles un corto video, ¿ya? Para entrar al tema, ¿ya? Acerca de este tema. Un segundo, por favor, dejar de compartir. Y les voy a colocar aquí un material, sí, que se llama así, Doctrinas Económicas, para que nos den un panorama y poder entrar en el tema, ¿ya? Sí, aquí hay, a ver, ¿cómo está esto? Ya. Me parece que este está mejor. A ver, a ver. Ajá. No pasa nada con esto. La publicidad también se interpone entre... A ver, ¿qué tal está esto? Creo que sí, ¿eh? Sí, parece. Sí, este es, lo comparto en este momento, ¿ya? Lo comparto en este instante para que todos podamos apreciar un poco de material fílmico a través de las doctrinas económicas. Sí, ahí está. Un segundo, voy a compartir también el sonido. Así es, sonido. Y sonido en alta definición. Y empezamos, ¿ya? A ver, atienden, por favor. Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca de las doctrinas económicas. Muy bien, la primera escuela o doctrina económica creada en el siglo XV al siglo XVIII fue la escuela mercantilista, ¿ya?
Ahora, ¿por qué se caracteriza la escuela mercantilista? Es que se abordan sobre todo el tema de la riqueza basada en la acumulación de oro y plata. Esa será su principal fuente de riqueza. ¿Ya? Recordamos que eh, estos mercantilistas estaban a favor de las transacciones comerciales, ¿no? De la exportación y la importación. Pero recuerda que lo que se buscaba era que se tenga una balanza comercial favorable o estabilidad llamado balanza comercial superavitaria. Es decir, que las exportaciones de un país sean mayor a las importaciones, que un país venda más, ¿no? A lo que consuma, a lo que compra. Dentro de sus máximos representantes se encuentra el señor Jan Colbert, que empieza a hablar acerca de los instrumentos proteccionistas. ¿Ya? Ahora, dentro de la escuela mercantilista, hablando de instrumentos proteccionistas, es decir, vamos a proteger nuestra industria nacional. ¿Y cómo protegemos nuestra industria nacional? Haciendo que los productos extranjeros suban su precio. ¿Y cómo hacemos que suban su precio? Cobrando aranceles, ¿no? Recuerda que el arancel es un impuesto que se cobra en las importaciones, forzando de esta manera que suba un poco su valor del producto y de esa manera proteger nuestra industria nacional, ¿no? Haciendo que cueste un poco más caro lo extranjero a diferencia del producto nacional, y de esa manera nuestra población prefiera comprar nuestro producto nacional, ¿no? Y dentro de esta escuela mercantilista también surge un personaje llamado Antonio de Montchetien, ¿no? Esta persona, Antonio de Montchetien, es la que empezó a hablar acerca de la política económica, ¿no? Luego tenemos la escuela fisiócrata, ¿no? A partir del siglo XVIII, donde ellos decían pues que la acumulación de oro y plata no era la principal riqueza, sino que era la agricultura. Esta escuela pues surge, ¿no? En el país de Francia, ¿ya? Y aquí de repente pues se utiliza un poco ya acerca de la matemática. Y la palabra fisiócrata o fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Ahora, ¿quién surge aquí? Bueno, uno de los grandes personajes es el señor Vincent Gurney. ¿Y qué dice Vincent Gurney? Laissez faire, laissez passer, que en otras palabras significa deja hacer, deja pasar. Con esta frase, Vincent Gurney pretendía que el Estado no intervenga, que la economía pues tranquilamente se puede manejar solo, ¿no? Bueno, entonces ahí está, rechaza la participación del Estado. Dentro de la escuela fisiócrata, Francis Quesnay también sale aquí con su tabla económica, el cual indica pues que para ellos existía tres clases sociales, ¿ya? Los terratenientes, que eran los dueños de las tierras; la clase artesana, a la que también le denominaban estéril. ¿Por qué los artesanos le denominaban estéril? Porque consideraban que no contribuían mucho con la riqueza, más al contrario, generaba de repente pérdidas o fomentaba que las personas gasten en cosas que no eran productivas, ¿no? Por ejemplo, llámese ropa de repente, ¿no? Y la persona que sí contribuía a la riqueza era el agricultor, porque recuérdate, para los fisiócratas la parte más importante era la agricultura, ¿no? Ahí está. La parte más importante, la acumuladora de riqueza, era la agricultura. Parece que hay una pelea de perros ahí detrás del que narra este video. Pero sí, nos ha explicado claramente lo más importante de la primera doctrina, que es la que vamos a explicar. Miren, es la doctrina mercantilista. Y para tener una idea clara de qué son las doctrinas, debemos analizar lo que es el concepto de esta doctrina. Mira,
En primer lugar, vamos a afirmar categóricamente que las doctrinas son el conjunto de principios, normas, hipótesis y planteamientos económicos que buscan interpretar una realidad económica en un determinado momento histórico de todo el desarrollo social. O sea, las doctrinas económicas no son, vamos a decirlo, pues, permanentes en la historia, sino que responden a un contexto histórico. Por ejemplo, el mercantilismo responde a una época donde la sociedad estaba en pleno desarrollo comercial. No había las industrias. En cambio, la doctrina clásica o liberal es de la época de la industria, la época de los grandes desarrollos del maquinismo, la modernidad, la ilustración, etc. Y ya no es una burguesía comercial la que destaca, sino es una burguesía industrial, más poderosa, más establecida. Por eso se dice que en la época industrial se consolida la burguesía como la clase dominante más poderosa del planeta, la cual logra su expansión en el siglo XIX, siglo XX, con lo que se llama el capitalismo monopolista, o también llamado imperialismo. ¿Ves? Y ahí también surge sus ideologías. Por ejemplo, la ideología del imperialismo es la ideología monetarista, en la cual se observa clarísimamente cómo esas ideas monetaristas sirven, ¿no?, para el desarrollo de las grandes transnacionales, ¿no? Los grandes intereses económicos se respaldan en esa ideología monetarista. ¿Bien? Entonces, así estaríamos entrando. Ahora, lo que sí hay que resaltar, y no está en el concepto, es que los economistas eran gente ingenua, gente neutral, o personas que defienden intereses de clase social. A ver, ¿con cuál te quedas? Letra A. El economista de una u otra escuela es una persona neutral. No define a nadie, él solamente explica la realidad económica. Letra B. Son personas ingenuas que no se dan cuenta de lo que están haciendo, simplemente plantean las ideas económicas así de manera inocente. O letra C, que los economistas son gente muy astuta, muy preparada, y por lo tanto salen a la palestra a defender los intereses de una u otra clase social. Letra A, letra B o letra C. Marca. Ya tengo 6 respuestas. Muy bien. Exacto, muy bien, muy bien. Sí. La mayoría, ¿cómo se nota de que este salón es del Académico Colegio APU? Se nota en las claves, se nota rapidito que la gran mayoría tiene un enfoque crítico, un enfoque realista de las cosas. Claro, muy bien, Andrea, María, Mariana, Camila, Karen, Cristian, correcto, sí, sí, sí. No hay inocentes en la economía, no hay ingenuos. Ahora, que nos quieran hacer creer esto es otra cosa, pues, ¿no? Y los que vamos a creer eso, también vamos a caer en ese cuento, ¿no? Pero no, desde un punto de vista realista, objetivo, cada economista defiende los intereses económicos, políticos, sociales de su clase social. Y eso vamos a verlo en toda la clase hoy día, hasta donde vamos a llegar, ¿no? Sí, ese es el tema de fondo, y eso pues hay que conocer, ¿no? Y la mayoría sí, todos casi han marcado la clave correcta. Uh-huh. Que en realidad pues es un punto de vista realista, ¿no? Realista, punto de vista popular, ¿no? Sí, porque tú vas a otro lugar, vas a, por ejemplo, a una universidad privada, que van a aceptar esta alternativa letra C, ¿no? No, se oponen, dicen, no, estás loco, ¿cómo que van a defender intereses? Aquí somos técnicos, somos neutrales, no hacemos política, no nos metemos con la política es para los políticos, ellos que hagan, porque nosotros somos técnicos, somos científicos puros, puro, esa palabra puro, o sea, lo trabajan bonito, ¿eh? Y los que no están preparados, pues son jalados de esa idea, ¿no? Recuerdo hace algunos años, 3 años exactamente, cuando en una clase
una señorita me dice, profesor, yo quiero estudiar la economía pura, profe. No me interesa esa economía que critica, que se enfrenta a su profe, esa economía, no me gusta. Yo quiero una economía así, pura, matemática, una economía así, de estadística, de cuadros, de esquemas. Y ahí es donde sigue la pregunta, ¿no? ¿Y dónde enseñan esa economía? Y ella es consciente de que no es en cualquier lugar donde enseñan eso. Y me dice, en la Universidad del Pacífico, profe. Ahí enseñan la economía más pura, la economía más matemática, más neutral, que no se mete con nadie, solamente busca el bienestar general. Lo cual nosotros sabemos porque es totalmente falso, porque la Universidad del Pacífico se parametra en un enfoque económico llamado el neoliberalismo y profundiza y se va al extremo con el monetarismo. Ahora, la gran diferencia con otras universidades es de que ahí se forma así parametradamente. No te enseñan a cuestionar, debatir, ¿no? O comparar las ideas de las demás escuelas. O lo hacen de manera muy somera, pero todo el peso académico recae en las tres escuelas. Liberal, que son los primeros años de la carrera. Neoliberal, que es el corpus teórico, ¿no?, de la carrera. Y monetarista, que es para ya que salgas a trabajar ya. Cuando ya vas a salir a trabajar, tienes que ser un monetarista porque vas a ir, sí, de la Universidad del Pacífico se van a los organismos públicos. Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, toda esa burocracia que trabaja detrás de esos ministros, viceministros, directores, son de la Universidad del Pacífico principalmente. También son de la Católica, un poquito de San Marcos, muy poquito de San Marcos, ¿sí? Y así dirigen el país, basados en la creencia de que están en una economía técnica, pura, matemática, estadística, y que no, sí, eso le han hecho creer. Y muchos defienden a capa y espada eso. Por ejemplo, uno de los abanderados de todo esto que estoy hablando es Pedro Pablo Kuczynski. Si tú escuchas sus clases de Pedro Pablo, él va a decir, empieza su clase diciendo que yo no soy político, yo no me meto en política, a mí no me interesa la política, a mí me interesa la ciencia pura, la ciencia económica, me interesa las matemáticas, las estadísticas, y en eso no hay política, dice. ¿Ya? Y muchos de sus alumnos, ¿no?, sobre todo los más bisoños, ¿no?, los más bisoños, los más novatos, amén, amén a lo que dice Pedro Pablo. Pero hoy día sabemos que Pedro Pablo es un radical del neoliberalismo y el monetarismo. Y claro, pues defendiendo intereses de su clase y sobre todo su bolsillo. Por eso, Pedro Pablo Kuczynski hoy día está libre, está viajando a Estados Unidos o está preso en su casa. Sí, está preso domiciliario. Es que, señorita, mire, la economía neutral no existe. No existe. Ahora, lo que nosotros podemos aspirar a que haya un economista realista, ¿no? Un economista que vea los diferentes intereses sociales y por lo menos trate de equilibrar el asunto, ¿no? A eso que podemos aspirar, ¿no? Un economista. Por ejemplo, este tal Pedro Franque, más o menos tiene esas características, ¿no? Siendo un economista también de la pequeña burguesía, de la burguesía, trata en algo de que mejoren algunas condiciones, ¿no? Por lo menos haya servicios básicos brindados por el Estado, ¿no?, que han sido abandonados en los últimos años. Claro, la economía neutral, la economía pura, es un discurso del neoliberalismo, de los monetaristas, de los liberales, para confundir a los más inocentes. Esos que están saliendo de la infancia, han entrado a la adolescencia, ellos. Pero ya a los recorridos, a los jóvenes ya, por ejemplo, de la academia, a esos jóvenes ya que tienen un ciclo, dos ciclos ya, a ellos es difícil engañarles de que hay una escuela neutral, que hay una economía neutral, ¿no? Ellos, no, ellos te van
van a rechazar esas ideas. Pero sí, nosotros, como estamos empezando nuestra vida académica, ¿no? La estamos reforzando, estamos avanzando en ese tema, podemos creer de que existe esa economía neutral, una economía pura, una economía al margen de la realidad, una economía de ese tipo, ¿ya? Pero todas esas ideas te van a llevar hacia la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, te van a llevar a la Universidad de la Católica, todas esas ideas. Ahí están, ahí se desarrollan esas ideas. Pero cuando tú vas a fondo, al fondo de lo que plantean, encuentras a Alfred Marshall difundiendo las ideas de Alfred Marshall, difundiendo las ideas de Adam Smith, difundiendo las ideas de Milton Friedman, las ideas de los economistas de la escuela de Viena, la escuela de Cambridge. ¿Ves? ¿Dónde está la escuela neutral? La escuela clásica, la escuela pura. No existe. No existe. Eso no es algo, sino que es una estrategia para allanar el terreno e inculcarte las ideas neoliberales, las ideas liberales y sobre todo las ideas monetaristas. Sí. Hay otra pregunta muy interesante, como hacen todas las preguntas en este salón. Sí, dice que, la pregunta dice que para que me enseñen estas doctrinas que estoy comentando, ¿no? Las doctrinas neoliberales, dice que tiene que ser de la carrera de economía. Eso es totalmente falso. Se enseñan a todos se enseñan estas doctrinas. Mira, si aquí en el colegio se enseñan, en la academia se enseñan, en la universidad con mayor razón, porque tú vas a ser un profesional que va a salir a trabajar y no puedes salir a trabajar cuestionando el sistema, no puedes salir a trabajar denunciando las injusticias. Tienes que salir a trabajar siendo una persona, pues, que crea que todo está bien. Sí, hay que contribuir a esta situación favorable en la cual vivimos, ¿no? Entonces sí, te van a, lo que dicen algunos jóvenes en la academia, el famoso lavado de cerebro, ¿no? En la cual te inculcan un conjunto de ideas, haciéndote pensar de que un profesional debe estar al margen de la realidad, ¿no? Debe tener una posición neutral, pura, científica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la hora que ves tus acciones, vas a estar apoyando a tal o cual sector, porque no hay neutralidad, no existe, ¿ya? Sí. Gracias más bien por las preguntas que están haciendo, por el intercambio de ideas que ustedes están dando. Uh-huh. Sí, y en esta clase se demuestra eso, mira. En esta clase es para demostrar que la neutralidad no existe. Lo que existe es la inocencia de muchas personas que al no profundizar en las doctrinas económicas creen de que hay pureza, de que hay neutralidad, que hay, ¿no? Que la economía está al margen de la realidad, que la economía busca ayudar a todos por igual, el famoso bienestar social, ¿no? El bienestar social es parte de la economía neoliberal, cuando en realidad los que se han beneficiado durante estos siglos son los más poderosos económicamente. Bien, vamos a entrar ya a una de las principales doctrinas en la historia económica, llamada la doctrina mercantilista. Como explicó nuestro video, que fue corto, sí, muy bien Camila, gracias por tus preguntas, tus comentarios, sí, totalmente de acuerdo contigo, con tus interrogantes, me parece muy bien, igual que Saavedra, Karen, muy bien por tus comentarios, tus preguntas, igual también a nuestro compañero que también nos aporta bastante es José Pérez, ¿no? Igual Karina también nos aporta mucho. Y así, mire, tengo la lista muy larga de aportantes. Acá tal vez. Sí, acá están muchos que faltaría el tiempo para mencionar a todos, ¿ah? Porque ahí, sí, este salón es uno de los más productivos que tenemos en la academia o en el colegio, dado que los alumnos están siempre participando, están preguntando, están opinando, y eso es muy favorable. Felicito al tutor, felicito a los alumnos y sobre todo a los padres de familia,
porque nosotros los hijos somos hechura de nuestros padres. Nuestros padres tienen mucha responsabilidad en lo que hoy día nos estamos convirtiendo, ¿no? Personas reflexivas, personas críticas, analíticas, y que no nos vengan a convencer, ni manipular, ni engañar, porque ya estamos profundizando en los conocimientos científicos. Muy bien, ya. Entonces entramos a la doctrina mercantilista, y esta se va a originar justo cuando el feudalismo está en decadencia. El feudalismo entra en decadencia, o sea, la economía natural, que es la economía agrícola, entra en una etapa pues, de crisis. ¿Por qué? Porque la actividad se traslada a las ciudades, con el surgimiento de las villas, los burgos y la artesanía, ¿no? Los talleres, ¿no? Que empiezan a germinar en toda Europa, principalmente en Inglaterra, luego en Italia, etcétera, 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 ¿no? Es ahí donde se va gestando dentro del mismo sistema decadente, feudal, dentro de sus entrañas, ¿no? Dentro de su interior se gesta una nueva economía, una nueva sociedad, que es la sociedad capitalista, en su nueva etapa llamada el mercantilismo. Y ahí está la definición clarísima, sí, clarísima. Mira, aquí está la definición sumamente clara. El contexto es la lucha entre el feudalismo contra el capitalismo. Y es en esa lucha donde la burguesía va a salir fortalecida, porque va a crear su propia economía política, que es el mercantilismo. ¿Sí? Y todo este es el contexto del siglo XV, o sea, 1400, 1500, 3 siglos dura esta doctrina, y fortalece a los gobiernos absolutistas, favorece a los grandes comerciantes europeos, ¿sí? Ellos salen ganando con todas las ventajas de la época, ¿no? Claro, cambiar estas ideas significa que vas a valorar el comercio, las exportaciones, vas a valorar las artesanías, los talleres, el trabajo en la ciudad, y van a abandonar el campo. Y ese abandono del campo va a traer serios problemas como la hambruna. ¿Ya? Entonces, ojo eso, ¿ah? Sí, el mercantilismo nace en Inglaterra y luego se traslada a toda Europa, destacando qué país. A ver, ¿cómo se llama el país donde destaca más el mercantilismo? Si prenden su micro, no nos molestamos. Sí, si prenden su micro podemos conversar algo más quizás, ¿ya? Sí, no hay ningún problema, más bien voy a evaluar con más puntaje a los que prendan su micro y opinen, porque el micro agiliza y nos hace tener más contacto humano que la lectura en el chat, que también es favorable, de hecho, ¿no? Pero el micro es algo más relacional, más cercano, más humano, ¿no? El hablar, el escuchar las palabras de ustedes, ¿ya? Sí, si prenden su micro no hay ningún problema, al contrario, se va a considerar más. Sí, fue Italia. El centro, mejor dicho, el auge del desarrollo europeo fueron las ciudades italianas con la letra F. Una ciudad italiana que destacó en esta época con la letra F, Florencia, con la letra V, B, Venecia, con la letra M, Milán. Así, ¿eh? O sea, había comercio en toda Europa ya, pero las más prósperas de todas eran los venecianos, los de Florencia, etc. ¿Ya? Ese es el contexto de surgimiento del mercantilismo. Ahora, ¿cuáles son las ideas principales? Primero, que es la burguesía comercial. No es cualquier clase social, no son los campesinos, no son los hacendados, no son los reyes, ni es la nobleza. Son los comerciantes que han nacido del feudalismo. Si uno hace una historia, un recuento de la burguesía comercial, lo va a encontrar en los campesinos, que se escaparon del feudo porque estaban recontra maltratados
Se escaparon en unos lugares secretos llamados villas, empezaron a sobrevivir haciendo artesanías muy sencillas, ¿no? Pero esto fue tan próspero de que surgieron los burgos. Y los burgos son las grandes ciudades que ya tienen poder, se pueden defender de los feudales, ¿no? Pueden comprar o alquilar ejércitos para que defiendan ese territorio. Y así van surgiendo las ciudades europeas, ¿ves? Y son Venecia, Florencia, Londres, Liverpool, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo es dentro del feudalismo. Su principal planteamiento lo podemos afirmar así, mira, acumulación de metales preciosos. Ellos dicen que la riqueza de una nación no está en la agricultura, ni está en, por ejemplo, en el trueque tampoco, ¿no? La riqueza de una nación está en acumular metales preciosos, oro y plata. Esa es la riqueza de un país. Lo cual sabemos que es falso. Ellos también son partícipes de que se debe impulsar en lo máximo que se pueda al comercio exterior. Sobre todo las exportaciones deben ser mayores a las importaciones. Y eso traería como consecuencia una balanza comercial favorable, positiva, superavitaria, etcétera, etcétera. Ahí como ves, mira. Estas es las exportaciones. Y estas es las importaciones, mira. Ahí está, ¿ves? Esto es lo que buscan ellos. Ellos buscan esto, mira. Esto de acá. Que las exportaciones sean doble, triple, cuádruple de las importaciones. ¿Por qué? Porque con las exportaciones vas a tener ingreso de divisas, o sea, va a llegar dinero. Y como está en oro, no hay problema qué moneda sea, no importa la moneda, sea francesa, alemana, no interesa, porque lo que interesa es que llegue el oro. Llegue el oro, y si el oro llega en grandes cantidades, mejor todavía, ¿no? Esos son los mercantilistas, ¿ah? La balanza comercial favorable. También para conseguir las materias primas para los talleres, ellos son capaces de todo, ¿sí? Son capaces de todo, de todo, de todo. Por ejemplo, llevan a cabo el colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Es el saqueo de las riquezas de otras culturas. Por ejemplo, acá en Perú, fue el Tahuantinsuyo la víctima del colonialismo español. Igual México. Los ingleses también. Los ingleses ya rompieron récord mundial. Ellos se metieron a América del Norte, se meten a África, casi la mitad de África le pertenece a Inglaterra, saqueando, robando y matando. Arabia o Medio Oriente, ¿no? La zona de la India, Asia, ¿no? La zona de Asia, la India, por ejemplo, es inglesa. Australia ni hablar. Entonces de ahí sacan todas las riquezas para llevarlo a su país y hacer de su país pues un país desarrollado, ¿no? País con todas las características del crecimiento y desarrollo económico. Ahora, para que no destruyan la economía nacional, productos baratos y mejor hechos, se aplica el proteccionismo. Y el proteccionismo solamente se cumple cuando hay aranceles altos. Cuando los aranceles son bajos, llega cantidad de producto del extranjero y van a perjudicar a la industria nacional. Por eso ellos dicen, el arancel tiene que ser siempre un arancel alto. No puede ser un arancel bajo, porque si no se meten con todo, destruyen la economía nacional y estamos más pobres, ¿no? Entonces hay que protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Elevando los aranceles y haciendo que los productos importados sean más caros. Y la gente ya no compre productos caros, ¿no? Si aquí en tu país están productos baratos, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a comprar el caro? Mejor compras el barato, que es lo que siempre decidimos los consumidores, ¿no? También son los partícipes o los que fundamentan la necesidad de crecimiento poblacional. Ellos dicen de que la pareja se casa no para hacer pues, un proyecto personal, familiar, no. El principal objetivo del matrimonio es la procreación, y no de un hijo, sino de todos los hijos que puedan tener. 8, 9, 10, 12, 14 hijos. Así es.
Sí, las mujeres, cuando empiezan jóvenes, su vida matrimonial, su vida marital, ¿no? Inmediatamente, y si no hay control de natalidad, no hay planificación familiar, porque eso es reciente, entonces va a quedar embarazada así, cada año se queda embarazada. Imagínate 20 años de juventud, ¿no? Tantos hijos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. A ver, ¿qué hay detrás de esta idea mercantilista? ¿Qué es lo que está buscando el mercantilismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué proponen eso de que las parejas deben procrear y procrear y procrear? Ujú. ¿Qué es lo que buscan los mercantilistas? Sí, la mano de obra. Sí, o sea, mientras más población se va a ser trabajador, o si no, se va como soldado para las guerras que realiza el imperio portugués, imperio español, imperio inglés. Ujú. Sí, ese es el objetivo, ¿eh? Mire, en cambio hoy día, cuando crece la población, todos hablan mal. Todos dicen, no, va a haber crisis, va a haber desempleo, va a haber quiebra. Y miran mal a las familias que tienen muchos hijos. Hasta les insultan. Señor, usted es pobre, ¿por qué tiene tantos hijos? No ha pensado en nosotros. ¡Guau! Y en realidad, esa persona que está reaccionando contra el crecimiento poblacional está siendo llevada de la manito por la ideología clásica liberal llamada el maltusianismo. Porque mira, en esta época dicen que crecer es favorable porque hay mano de obra y va a haber gente para ser soldado, y eso es entendible, ¿sí o no? Hoy día no. Ujú. Claro, 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 claro. Es que mira, observa, es que el problema no son los hijos, el problema es el sistema económico. Cuando hay un sistema económico atrasado como el peruano, ahí es donde hay dificultades en cuanto a los hijos. Pero si el sistema económico peruano lograría desarrollarse, crecer, ampliarse, lo que ya debería haber hecho hace tiempo, sino que tenemos una clase dirigente que se ha preocupado en entregar los recursos naturales haciendo una economía muy pequeña. Y en esa economía pequeña, ¿no? Que es la causa de todos los problemas que tenemos, ¿no? Distraen la atención y nos hacen pensar de que la causa de la pobreza son los pobres. Imagínate, imagínate, ¿no? Cuando en realidad el aumento poblacional trae ventajas en todo el mundo, más trabajadores, más consumidores, más soldados para el ejército. Por ejemplo, China. Claro, en China nadie se queja de la población. Claro, está más controlado, pero mira, en China son 1.400 millones de habitantes. ¿Y quién grita esterilizar a las mujeres, a los varones, ligadura de trompas, vasectomía, que pasen todos? Nadie grita eso. Nadie hace eso. Sí, el Estado da una ley en consenso con la población y dice un hijo por familia. En los últimos años, 2 hijos por familia. Sí, 2 hijos por familia, así dice en China. Es que hay muchos varones ya. Cuando la ley salió en China, pasaron las décadas y hoy día tenemos un déficit en China de 30% de mujeres. Faltan mujeres en China. La mayoría son varones. Y ya muchos varones, conscientes de esa realidad, ya se han convencido, ya se han preparado para hacer una vida solitaria. Sí, porque en China el movimiento o el sector gay está muy disminuido. Sí hay en China, pero está muy disminuido por la política del Estado chino. Igual en Rusia también. En Rusia también está prohibido, ¿no? Claro, no, allá también puede ser de movimiento gay, pero sí, si estás difundiendo, estás haciendo escándalo, estás haciendo campaña, ¿no? Por el movimiento gay, te cae la policía, te cierra la página, te sanciona, te multa, etcétera, ¿no? Igual en China también pasa lo mismo. Pero China no ha dejado de crecer. Repito, 1.400 millones de habitantes en China. Y no es un país pobre, es un país desarrollado. Bueno, es un tema muy amplio de debatir, ¿no? Ya nos están dando las observaciones, los alcances por el chat. Muy bien.
Y estos son los representantes. Como dijo el video, Jean-Baptiste Colbert, el francés, ministro del rey de Francia, aplica todo lo que hemos explicado. Todito lo aplica. Él aportó en el desarrollo del comercio y la industria el colbertismo proteccionista. Thomas Moon, este señala que es los tesoros el medio para enriquecer a un país, y eso se logra con el comercio exterior. Antonio de Montchatran, algo así, ¿no? Él lo pronunció de otra manera. Este es el primero en establecer un campo de estudio de la economía política. Publicó su famoso libro, Tratado de Economía Política. Sí, y ahí anticipa aspectos del pensamiento económico del siglo XVIII. O sea, se adelanta un siglo a la economía moderna este tal Antonio de Montchatran. Sí, exactamente. Y luego destaca Antonio Serra, el italiano. Su obra famosísima, Breve Tratado de las Causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. Ahí estaba, daba la fórmula. En pantalla. Los fisiócratas, estos nacen en Francia, donde hay un antiguo régimen muy desarrollado, los franceses. Se oponen al mercantilismo, dicen que la tierra es la fuente de riqueza, sobre todo la agricultura. Plantean el producto neto, que es el trigo, la cebada, y son los terratenientes los que plantean eso, ¿no? Dicen, el trabajo productivo es el trabajo de los campesinos apoyado por los hacendados. Y el trabajo estéril son los comerciantes y los artesanos. Eso no produce ninguna riqueza. Más bien viven como parásitos de lo que nosotros los del campo producimos. Ahí está el producto neto, que es el fruto. El fruto. Distinguen las clases sociales, terratenientes, agricultores, artesanos y comerciantes, y rechazan la intervención del Estado. Ellos son los iniciadores de la libertad económica. Los fisiócratas son los antecesores, los precursores del liberalismo económico, y ahí está clarísimo en su planteamiento, con esa famosa frase, dejar hacer, dejar pasar. Y es Francis Quesnay quien publica el libro Tabla Económica, donde hace una explicación de las clases sociales, catalogándola a cada una. Campesino, el productivo. Estéril, el necesario. Industriales, los estériles. Los estériles. Turgot, en su libro Reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, plantea acerca de los rendimientos decrecientes aplicados a la agricultura. Y es Vicente Gurnay quien es el que plantea, ¿no? El gobierno de las leyes naturales en la economía. Él dice dejar hacer, dejar pasar, o sea, dejar producir y dejar circular. La doctrina clásica, siglo XVIII, en Inglaterra, ¿no? Ahí se da la revolución industrial y vemos cómo eso se propaga a Estados Unidos, se propaga a Francia, pero todo tiene su epicentro en Inglaterra. La Revolución Francesa también es el paso del régimen feudal al régimen capitalista, pero de manera violenta, mediante una transformación total, ¿no? Total. Sí, las ideas que ellos tienen es que mayor productividad del trabajo. No puede ser un trabajo a medias, como se pueda, ¿no? Tiene que ser eficiente. También le dan importancia a la agricultura, asimismo a la industria, y plantean la especialización del trabajo. Plantean que la fuente de riqueza no son los metales ni la agricultura. La fuente de riqueza es el trabajo, ¿sí? Entonces, la riqueza de una nación depende de la cantidad de trabajo utilizado y el grado de su productividad. Libertad económica. No puede restringirse la libertad de la economía.
Libertad política. Todos tienen el derecho de participar en toda la política del país. Libertad económica, de igual modo, ¿no? Y finalmente, el interés propio de la conducta humana debe dejarse en libertad. Uh-huh. El provecho individual va a impulsar el bien común. Eso se llama la teoría de la mano invisible. La mano invisible, que es una teoría famosa de Adam Smith. Sí, la mano invisible que en realidad favorece al empresario y perjudica al trabajador. El mercado es el mejor asignador de recursos naturales o de recursos, ¿no? Los precios se determinan mediante la oferta y la demanda. El Estado no debe intervenir. ¿Por qué? Porque es dañino, es perjudicial. No pueden competir con el Estado las empresas. Entonces plantea el libre mercado, que es causante del equilibrio. Y ahí está, miren, tres clases sociales nuevamente: obreros, terratenientes, capitalistas, terratenientes, ahí los identifica, sí, pero no habla de la lucha de clases, no habla de la revolución. Estos hablan de que esta sociedad es la ideal, es la sociedad que hemos esperado, la sociedad donde la mayoría está beneficiada, sí, ¿ya? Sí, ellos hablan de los valores de uso, el valor de cambio, que lo había señalado ya Aristóteles, ¿no? ¿Sí? Ahí está la utilidad y el valor de cambio, el precio de la mercancía. Y finalmente, la teoría del valor trabajo. Dice, el valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo incorporado en la mercancía. Promueve el comercio internacional con la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith y las ventajas comparativas de David Ricardo. Todos los países deben especializarse en algún área de la producción, ¿sí? ¿Eh? Ahí está el desarrollo social, ¿no? Ahí están los países más desarrollados, coincidentemente están en el hemisferio norte, y los países más pobres, coincidentemente, están en el hemisferio sur. Su máximo representante fue Adam Smith, ¿no? Con una serie de obras literarias, obras económicas, y sus ideas que refuerzan la doctrina clásica que hemos explicado. Este es su famoso libro. Luego le sigue David Ricardo con su obra Principio de Economía Política y Tributación. Y Say, él es el autor de la famosa La Ley de los Mercados o la Ley de Say, donde dice que la oferta crea su propia demanda. O sea, puedes producir lo que quieras, al final va a aparecer una oferta espontánea, así, de manera correspondiente a la producción. Pero esto es destruido en la crisis de 1929, ¿no? La ley de Say prácticamente se destruye. Y finalmente Tomás Malthus sostiene la absurda idea de que la miseria de las grandes masas trabajadoras inherentes al capitalismo se debía a que la población se multiplicaba más rápida que los medios de subsistencia suministrados por la naturaleza. Esta es una idea absurda porque en realidad es todo lo contrario. Cuando hay más trabajadores y la economía está bien administrada, es la mano de obra necesaria. Necesaria. Mira Europa, Estados Unidos es el ejemplo más famoso. China hoy día, Rusia recuperándose. Y en el Perú, ¿por qué no funciona eso? Porque en el Perú tenemos un aparato productivo que ha sido destruido, ha sido minimizado y no se puede, por ahora no se puede desarrollar. Entonces no es culpa de la población humilde, como le echan la culpa, sino que es el aparato productivo que deben desarrollar lo más pronto posible. Pero hay un sector que se opone a ese desarrollo y otro sector que está haciendo la lucha para que se logre eso. Y para disminuir la población que causa los problemas, según Malthus, epidemias, hambre, miseria, guerras, enfermedades, y así lo asumen mucha gente, teorías antipopulares. Bien, vamos a marcar las claves antes que nos gane el tiempo. A ver, ¿dónde está esa separata? Está por acá, creo, ¿no? A ver, un segundo, por favor. Voy a abrir la separata y vamos a marcar todos nuestras preguntas. A ver, creo que es la 19. Sí, aquí están las preguntas. Todos marcan, por favor. Lo hacemos rapidito por el tiempo. Ya, ahí está, creo. Ya, 1.
Dice, los fisiócratas sostienen que la prosperidad de una nación provenía de, vamos, dame la clave, rapidito, rapidito, vamos, 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 vamos. Tú ya sabes eso ya. Muy bien, excelente. Vanessa Janhachi, correcto. Muy bien, Pérez. Jaime. La economía no presenta excedentes ni escasez, pues toda oferta crea su propia demanda. Este principio fue planteado por Giambattista Say, que perteneció a qué doctrina. Vamos, 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 jóvenes. Sí, nos dan el tiempo. Clave, clave. Ya tengo una clave. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Gracias, Navarro. La letra C, la letra C. Enunciado que indica que no puede haber demanda sin oferta. A mayor producción de bienes para los que existe demanda, mayor cantidad de bienes existirán oferta. ¿Cómo se llama esa ley? La famosa ley de Say. La ley de Say. La riqueza que se genera a partir del uso de la tierra basándose en un cierto orden natural, por lo cual el Estado debería abstenerse de participar de manera activa en la economía de un país, constituyó la idea central de la escuela, sí, fisiócrata. Fisio es naturaleza y kratos es gobierno. Respecto a cada una de las siguientes proposiciones acerca del pensamiento de Adam Smith, indique verdadero o falso. Cuando cada persona hace la elección económica posible, ello conduce al mejor resultado para la sociedad en su conjunto. Ya, muy bien. Esta es la mano invisible, ¿no? La división de trabajo hace referencia a la división de tareas complejas en tareas simples en las cuales uno puede volverse experto. Ya, muy bien. La división del trabajo. La intervención del Estado era indispensable para activar la economía de un país. Totalmente falso. Estableció los postulados de la teoría subjetiva del valor. Falso. Sí. Entonces es la clave casita, ¿no? La clave casa. No es el argumento teórico como línea de pensamiento económico de los clásicos. Letra E, pro. Al ojo nomás, profe, la letra E. Escuela económica que da origen a la corriente liberal de la economía y que se define como ciencia independiente. Sí, son los fisiócratas los primeros que hablan de la economía o del libre mercado. Fundador de la escuela fisiocrática. Sí, es el famoso Francis Quesnay, es el más importante de todos. La riqueza de un país está determinado a través de una balanza comercial positiva. Esta es una proposición formulada por los, ¿quiénes proponen esto? Los mercantilistas. Y último, las ideas centrales del pensamiento económico mercantilista. Ya, muy bien, ya está, ¿no? Es la letra C. La letra C. Correcto, muy bien, muy bien. Listo, espero que hayan tomado nota de las claves, porque ahora tenemos que ir a intranet, actualizar intranet y avisarme si el temático está activo, por favor. Me avisan si el temático está activo.